buenas tardes. El día de hoy nosotras, Jimena Rodríguez, Sonia Valero y quien les habla Heidi Ballén, les vamos a hablar sobre Jesucristo. El nombre de Jesucristo resulta de la unión de la palabra Jesús, que significa Salvador, con Cristo, que significa ungido, nombre griego del Mesías. Él fue un personaje que fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento y fue ardientemente esperado por los judíos. La historia de Jesucristo está marcada por unos sucesos específicos de los cuales vamos a hacer memoria partiendo del principio. Los primeros años son contados desde Génesis, que es el primer libro en ser presentado en la Biblia, pero no el primero en ser escrito. De acuerdo con algunos filólogos bíblicos, coinciden que el primer libro escrito fue el libro de Job. Dentro del Génesis encontramos los relatos de diversos personajes de la historia y están ubicados en la línea del tiempo del 4000 al 2250 a.C. Y en él encontramos la creación, el jardín del Edén, la caída, Caín mata a Abel, de Adán a Noé, la maldad de los hombres y el juicio de Dios, el diluvio y la torre de Babel. La primera etapa, de acuerdo con el Génesis, se denomina los patriarcas y cuenta cómo Abraham fue llamado desde el Ur de los Caldeos a Canaán para formar un pueblo con la creencia de un Dios. Cuando el hambre azotó Canaán, Jacob y su familia se establecieron en Egipto, dando paso a la etapa del éxodo o etapa de la conquista. Los israelitas permanecieron en Egipto por 400 años pacíficamente, pero más tarde fueron esclavizados por el faraón de Egipto. Y entonces Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Durante los 2 siguientes siglos, los israelitas conquistaron gran parte de la tierra de Israel, convirtiéndose en campesinos y artesanos y logrando así un cierto nivel económico y social. Después de muchos años de luchas, se logró la conquista y el pueblo se dividió en 12 tribus y Dios eligió a los jueces para conducirlas. La etapa de la monarquía o etapa de la división se da cuando se elige el primer rey, Saúl, en el año 1020 a.C., que abarcó la pérdida de la organización tribal y el establecimiento de una monarquía plena por parte de su sucesor, el rey David, quien fue denominado el gran rey de Israel, que logró unificar toda la nación. David fue sucedido por su hijo Salomón, quien fue el rey que construyó el gran templo de Jerusalén. A la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en 2, el reino del norte y el reino del sur, y entonces aparecieron los grandes profetas que invitaban a la conversión. 500 a.C. al 150 a.C. nos encontramos con el establecimiento de la República Romana, Pericles, Jerjes, la guerra entre Atenas y Esparta, Alejandro Magno conquista Egipto, Epifanes profana el templo, la rebelión de los macabeos, los asmoneos toman el control del sacerdocio, Pello conquista Jerusalén, Herodes se designa gobernador de Judá, Herodes restaura el templo y por último llegamos al nacimiento de Jesucristo, que se denomina el año cero. A los 12 años, cuando Jesús se pierde y es hallado por sus padres dialogando con los doctores en el templo, desde el catolicismo se da inicio al relato de la predicación de Jesús en su vida. Tal predicación es a través del diálogo y no con la simple transmisión de normas. Por relatos bíblicos e historiadores de la época, se aproxima la edad en que Jesús inició su vida pública, esto alrededor de los 30 años. De antes de esta época, la Biblia solo menciona que Jesús trabajaba con sus padres en el oficio de la carpintería. En los evangelios cristianos, los cuales se ven como documentos teológicos y no como relatos historiográficos, se relatan importantes momentos de la vida de Jesucristo, como su bautizo o los milagros que él hacía, curar enfermos, resucitar muertos, entre otros. Relatan también que Jesucristo convocó y tuvo como discípulos a 12 hombres galileos, a quienes ilustraba para que ellos continuaran enseñando sobre la obediencia a Dios. Con sus apóstoles se ve a Jesucristo como un líder, pues los enfoca en el mismo propósito, al mismo tiempo que se muestra como un hombre revolucionario y de autoridad.
Sucesos como la expulsión a los comerciantes del templo o las respuestas que daba a los judíos cuando estos lo retaban o lo humillaban, dejan ver en él un hombre inteligente y seguro. Cuando lo interrogan sobre el pago de impuestos, él dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De este modo, él da a entender que su humildad no era confundida con sumisión, sino que era un hombre capaz de confrontar en el momento preciso, siendo esta una característica principal de un buen líder. Al mismo tiempo, y por estas acciones, Jesucristo empieza a incomodar a los judíos y a personalidades importantes de la época, debido a que rompía algunas reglas, como sanar a enfermos en el día de descanso o hacerse llamar el Hijo de Dios. Los judíos, molestos por esto, deciden matarlo juzgándolo por delitos que él no había cometido, tanto que el procurador de la época, Poncio Pilato, dice no encontrar culpa alguna en él, y deja a juicio del pueblo para que ellos hagan con Jesucristo lo que quieran. La existencia de Poncio Pilato la confirman no solo los relatos bíblicos, sino también los historiadores de la época. ¿Cómo es su muerte? El relato bíblico afirma que Jesucristo fue perseguido, juzgado, flagelado, burlado y golpeado de distintas formas. Para su crucifixión, él mismo es quien debe cargar su cruz en la que es clavado, y luego de múltiples humillaciones, él muere. De los relatos de los evangelistas sobre la muerte de Jesucristo, los historiadores solo afirman que éstas coinciden con las formas de condenar que se daban por esa época. A lo largo de la historia, muchos científicos nos han dicho que Dios no existe, pero hay otros que nos hablan sobre cómo encontraron la ciencia y su fe y cómo la reconciliaron, porque para muchos de ellos sí es importante la ciencia, pero también es importante la fe. Aquí vamos a exponer el caso de algunos hombres y mujeres que nos han hablado un poco acerca de la ciencia, de su fe y de qué creen que puede haber más allá de un Dios. Vamos a hablar de la postura religiosa de algunos de estos científicos. Entre ellos está Maria Mitchell. ¿Quién fue Maria Mitchell? Maria Mitchell fue la primera astrónoma de Estados Unidos. ¿Qué nos decía ella? Ella tenía la fe puesta tanto en Dios como en la ciencia. Ella, en uno de sus escritos, nos dice textualmente: las investigaciones científicas avanzan y revelan nuevas formas en las que Dios trabaja. Es decir, que nos trae revelaciones más profundas de lo desconocido. Ella siempre creía que a través de Dios nos podían ayudar a revelar cosas en la ciencia. Además, nos informaba que si comprendes la ciencia y comprendes también la fe, las dos cosas van de la mano, que no necesariamente estas dos cosas están en conflicto. Otro de los científicos que vamos a tratar acá fue el del físico Albert Einstein. ¿Qué decía Einstein? El pensamiento religioso de Einstein estuvo basado por la obra del filósofo Baruch Spinoza. El dios de Spinoza era un dios amorfo e impersonal, responsable del orden del universo y la impresionante belleza de la naturaleza. Einstein hace un escrito que se titula Carta de Dios, en el cual él expresaba su identidad judía, su pensamiento sobre la religión y su propia búsqueda del sentido de la vida. Textualmente él nos dice: la palabra de Dios no es para mí más que la expresión y el producto de la debilidad humana. Esto fue lo que él escribió. Ninguna interpretación ni ningún punto de vista sobre la religión va a hacer que yo cambie este pensamiento. Nuestro último científico es Stephen Hawking. Este gran científico nos escribe en su obra titulada El Gran Diseño que no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. Para Hawking, el tiempo no existía antes del Big Bang. Así es que no había tiempo en el que Dios pudiera crear el universo, así como nos lo dice la Biblia. Con todo esto es más sencillo explicar que Realmente Jesucristo estuvo entre nosotros. A demostrar que Él nunca existió, es decir, que hace parte de la ficción de la historia de la humanidad.